Bueno, los fluidos tienen dos partes, que es dinámica de fluido y estática de fluido. Bien, la dinámica de fluido se rige mediante la ecuación de Bernoulli, ¿vale? Que viene a ser una ecuación de conservación de energía. Entonces, si tú tienes, imagínate una tubería, por una cosa que más o menos pues, se entienda bien. La tubería puede reducirse ahí, ¿vale? Por aquí viene un fluido, transporta un fluido, que puede ser agua, aceite, aire, ¿vale? El aire, gas es un fluido, ¿vale? Tiene que ser puede ser en estado gas o en estado líquido, ¿vale? Pero en ambos casos fluido. Normalmente se dice fluido y parece que es líquido, ¿no? Pero no tiene por qué ser líquido. Bueno, pues aquí tienes una tubería. Esta tubería tiene aquí un área, ¿vale? Vamos a llamarlo área 1 y aquí tiene otro área. Área 2. El agua viaja por aquí a una velocidad V1 y por aquí va a viajar a una velocidad V2. Bueno, mejor por aquí, para que sea mejor. Viene por aquí a una velocidad V1 y sale por aquí a una velocidad V2. Bien. Evidentemente, fíjate que he puesto una tubería así gorda y te he puesto velocidad una flecha, ¿no? En realidad, la velocidad había que dibujarla como así un montón de flechas, ¿no? Para cada una de las gotitas de agua, ¿no? Y ni siquiera tiene por qué viajar así. Puede viajar así. Porque el líquido que está en contacto con las paredes se frena más que el que va por medio, ¿vale? De hecho, así es como circula normalmente. Y si va muy rápido, incluso no circula así, sino que va a borbotones, ¿vale? En lo que se denomina el régimen turbulento, ¿vale? Hay dos maneras en las que los fluidos pueden viajar. Una se llama régimen laminar, que es como láminas, ¿vale? Como láminas, que el fluido va ordenado en láminas, y otro turbulento, que es como la hoja, la rama esta que van rodando por ahí por el desierto, ¿no? Turbulento, ¿no? Laminar sería ordenadito y turbulento, pues eso, generando muchos vórtices, muchas turbulencias fluido en su camino. Bien, nosotros solamente vamos a trabajar en régimen laminar, ¿vale? Régimen ordenado. Y entonces, normalmente lo que se hace es que V1 y V2 son la velocidad media, la velocidad media de toda la sección, que, bueno, pues admite que es uniforme, ¿vale? Que en todos los puntos la velocidad es la misma. Y entonces vamos a tratar aquí al fluido como lo que es un montón de líneas que van ordenadas por el fluido fluyendo y adaptándose a la forma que tiene. Evidentemente, como ahí hay un estrechamiento, fíjate que las líneas se tienen que ir juntando, ¿verdad? Se tienen que ir juntando. ¿Vale? Estas líneas se llaman líneas de corriente. ¿Vale? Y es el camino que seguiría una gotita de un tinte que tú soltaras ahí, ¿no? Verías cómo va marcando ese camino. Bueno, entonces, la ecuación de conservación de la energía, ¿qué dice? Bueno, pues que a lo largo de una línea de corriente, por ejemplo, esta línea de corriente, aquí hay un punto 1, esa línea la sigo, y aquí hay un punto 2. En realidad es a lo largo de una línea de corriente. Pero en el caso de fluidos ideales que vamos a ver, en realidad no tiene que ser así. Puede ser entre un punto y otro punto cualquiera. No hace falta que siga una línea de corriente, ¿vale? No nos preocupamos por eso. En los casos reales que hay rozamiento, sí importa. Pero si no hay rozamiento, no importa. Bueno, pues lo que dice la ecuación de Bernoulli, que se
pondría ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 en el sentido en que avanza el agua, ¿vale? Miramos una gotita de agua, el camino que sigue, y decimos que en el camino de 1 a 2, pues resulta que la presión que lleva el agua más este término que hace referencia a la velocidad que lleva el agua, un medio de la densidad, ¿vale? Esto es ρ, que es densidad, ¿vale? Más este término ρ por g por z, que viene a ser como la energía potencial, mgh, ¿vale? Entonces, ahí hay tres términos. En realidad es energía por unidad de volumen de líquido, ¿vale? Es presión, la energía que transporta un fluido es en forma de presión, en forma de velocidad y en forma de altura. Esa es la energía que almacena un fluido. Bueno, pues este término permanece constante para todos los puntos del fluido, ¿vale? ¿Eso qué significa entre el punto 1 y el punto 2? Pues que P sub 1 más un medio de ρ por V1 cuadrado más ρ por G por Z1 es igual a lo mismo, pero en el punto 2. ¿Vale? Y esta sería la ecuación de Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2. ¿Vale? Ecuación de Bernoulli. Y hay otra ecuación que se llama, que es la segunda ecuación, de continuidad. O conservación de la masa. Es decir, la masa no se puede destruir. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si tú tienes un recinto y este recinto está, por ejemplo, está lleno de agua, ¿vale? Bueno, pues como el agua y el aire, aunque tratemos con aire, ¿vale? Nosotros no vamos a poner aquí aire que se comprima. El aire que puede viajar por aquí tiene que ir suficientemente lento como para que el aire no, las moléculas no se junten y el aire se comprima, porque el aire se puede comprimir. Pero un líquido no se puede comprimir. Tú coges una jeringuilla con agua y no puedes moverla, ¿vale? Si le tapa el pitorro, ¿no? Entonces, si tú tienes un volumen que es constante, ahí está siempre lleno de líquido, y tú metes por aquí una masa 1 de agua, pues por aquí tiene que salir ¿qué? La misma masa 1, ¿verdad? Porque como no se puede comprimir, no se pueden comprimir y dentro está ocupado, pues todo lo que entra por un lado tiene que salir por otro, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué es la masa? Pues la masa, como la densidad es masa partido por volumen, como la densidad es masa partido de volumen, al volumen le vamos a poner un palito aquí, ¿vale? Así para que no confundamos con velocidad. Pues la masa que es densidad por volumen. ¿Y qué es el volumen? Pues el volumen de un fluido que viaja, por ejemplo, por una tubería, pues sería el área multiplicado por la longitud, ¿vale? Es decir, si tú tienes una tubería, el volumen de agua que hay aquí, ¿cuánto es? Pues la longitud que mida la cantidad de agua multiplicado por ¿qué? Por el área, ¿verdad? Vale. Eso es la masa. Si nosotros definimos gasto o caudal másico a la letra G, que es la cantidad de masa que va moviéndose, que entra o sale por unidad de tiempo, ¿vale? La derivada. Pues sería la derivada de ¿qué? De ρ por A y por L por dt. ¿Vale? Esto sería ρ es constante, A es constante, me queda la derivada de L con respecto al tiempo. Y esto, espacio con respecto al tiempo, es velocidad. De modo que el gasto se llama ρ por V y por A. ¿Vale? También se puede llamar M con un puntito arriba que significa derivada de M, ¿vale? Eso es la cantidad de masa. Y de aquí tenemos este término que es geométrico, que no tiene la densidad, que se llama caudal. Simplemente. Cuando se dice caudal es volumétrico, ¿vale? Entonces, V por A era el volumen, ¿verdad?
¿vale? Y esto se llama Q, que es volumen por área, ¿vale? Esto es caudal simplemente. Esto serían kilos por segundo y esto sería metros cúbicos por segundo, ¿vale? Que es lo típico, ¿no? De con un río, el caudal que lleva un río, ¿no? Pues se puede hallar como la velocidad por el área, ¿vale? Importante, caudal es velocidad por área, ¿vale? Y también es, por definición, la cantidad de volumen que pasa por un sitio por unidad de tiempo, ¿vale? O sea, el caudal se puede calcular como velocidad que lleva el líquido por el área que atraviesa, o bien cuánto volumen circula por unidad de tiempo. Pues son metros cúbicos por segundo. Eso es el caudal, ¿vale? Bueno, pues esto para nosotros siempre va a ser constante. Igual que la masa, ¿vale? De la masa también. Pero el de la masa no se usa aquí, se usa más este. ¿Eso qué significa? Que la ecuación de continuidad me dice que la velocidad que hay en 1 por el área que hay en 1 es igual a la velocidad que hay en 2 por el área que hay en 2. Y esta es la ecuación de continuidad. Con esas dos ecuaciones, continuidad y con Bernoulli, se hace todo, ¿vale? Entonces, fíjate tú qué pasa, volviendo aquí, ¿qué pasa si yo aplico la ecuación de continuidad entre la sección 1 y la sección 2? Pues que date cuenta de que si A1 como es grande, ¿no? A1 es grande. Es decir, este término es grande. Y A2 como es pequeña, ¿no? Entonces, si yo V1 la cojo como referencia, ¿cómo es V2 con respecto a V1? Ahí estamos. Es decir, que entonces esta es pequeña comparado con quién. Así que cuando disminuye la sección, aumenta la. Ahí estamos. Pero si nos vamos a Bernoulli, ¿qué nos dice Bernoulli? Y ya con lo que sabemos, pues que si los puntos, el punto 1 y 2, más o menos, están a la misma altura, eso es lo mismo, ¿verdad? Y si los puntos 1 y 2 se rigen con la continuidad, ¿vale? Esta es de obligado cumplimiento. O sea, el agua tiene que cumplir con esto siempre. Y esta ecuación que es de energía, la energía sí se puede transmitir, ¿vale? El agua lo que no puede hacer es comprimirse. Entonces, esta ecuación es la primera y esta ecuación es la segunda, ¿vale? En importancia. Entonces, como ρ g z es lo mismo en los dos lados más o menos, no están muy alto uno con respecto a otro, pues date cuenta de que aquel sitio donde la velocidad es grande comparado con este que la velocidad es pequeña, ¿qué ocurre? Que las presiones tienen que adaptar ¿en qué sentido? En que esta presión es pequeña y esta presión como es grande. Es decir, que en aquellos sitios donde el agua va más lenta, lleva más presión. Y donde va más rápida, lleva menos presión. ¿Vale? Esto es muy intuitivo para la gente porque como tú vas a lavar coche lavado a presión, y sale el agua, un pitolito muy chiquitito, ¿no? Parece que cuanto más chiquitito, más presión. ¿Vale? Y no es así. ¿Vale? Cuanto más pequeñito, menos presión, ¿vale? El lavado a presión realmente se tendría que llamar llamado lavado a velocidad, ¿vale? Al hacer eso pequeñito, lo que le damos es, precisamente, transformamos el P1, cuando viene por la manguera el agua, a gran presión, eso sí es a presión, ¿vale? Al pasar por el pitorrito, baja la presión, pero aumenta el ¿qué? La velocidad, ¿vale? Y entonces el agua lo que sale es muy rápido, ¿vale? Pero no sale a mucha presión, a la presión atmosférica. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? Si yo paro el agua hidrostática, pues que la ecuación de Bernoulli pierde el término velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queda?
Pues simplemente que la suma de la presión más rho GZ tiene que ser constante, ¿vale? Fíjate una cosa, ¿vale? Esto para siempre. Cuando en matemáticas tú estés sumando cosas, esas cosas tienen que ser iguales. Es decir, tú no puedes sumar patatas y manzanas, ¿vale? Puedes sumar patatas con patatas. Lo que tengo aquí. 2 patatas más X, no sé qué, es... X tiene que ser patata, ¿vale? Pues yo no puedo sumar otra cosa patata. No sé cuántas son, pero son patatas. Multiplicar, sí puedo multiplicar. Yo puedo multiplicar patatas por euros. O dividir patatas entre euros, ¿vale? Y esos son los precios, ¿no? No sé cuánto euro el kilo, ¿no? Partido por kilo, ¿no? Divido dinero entre kilos. Pero yo no puedo sumar patatas con euros, ¿no? Digo, dame 2 patatas más 3 euros, ¿no? Eso no puedo sumarlo. Bueno, pues si ahí pone P más rho GZ, significa que rho GZ, ¿qué es? Presión, ¿no? Es una forma de expresar la presión, ¿vale? Es expresión por altura, ¿no? Y que una altura de agua Z tiene una presión de ¿qué? Una columna de agua de altura Z está provocando una presión de rho GZ, ¿vale? Igualmente aquí, también es presión un medio de rho V cuadrado, que es la presión debido a ¿qué? A la velocidad que lleva, que está empujando, ¿vale? Bien. Entonces los problemas donde el agua no se mueve, pues simplemente aplico esta ecuación entre un punto 1 y un punto 2 igual, ¿vale? Ojo, no puedo cambiar de líquido, tiene que ser todo a través del mismo líquido. ¿Vale? Vale. Bueno, pues venga, vamos a empezar a ir probando. Hay unas pocas de cosas más, para que tampoco te quiero aburrir con 40.000 millones de cosas que tiene esto, de cosas de presiones, de unidades. Y que sobre la marcha, sobre los problemitas, te lo voy explicando y se entiende mejor. Si no, te va a quedar dormir. Y si no, es que esto es mortal. Esto hay 40 unidades de presión, cambio de unidad de presión a otro. Entonces, conforme lo vamos aquí haciendo, y así mejor. Se dice, el pulmón humano ejerce una presión máxima al expirar de 16.000 pascales. La presión, hemos dicho que era Rho por G por Z, ¿vale? Y esto, en realidad, la presión se define, es fuerza partido superficie, ¿vale? Concepto de presión, ¿vale? Fuerza partido por superficie. Es decir, que se va a medir en ¿qué? En newton partido de metros cuadrados, ¿verdad? Pues a esto se le llama pascal de presión, ¿vale? Bien. La presión atmosférica, Torricelli inventó el barómetro, hizo un experimento con mercurio y tal, y llegó a la conclusión de que la presión atmosférica era la presión que ejerce una columna de 760 milímetros de mercurio de altura, ¿vale? Te suena eso de química, ¿no? ¿Vale? Eso se llama una atmósfera. Entonces, esto es, hemos dicho, Rho del mercurio por G y por la altura, ¿verdad? Rho GZ, ¿no? De mercurio. Si tú haces esta cuenta, mercurio tiene 13.600 kilos por 9,8 y por 0,76. Si tú haces esta cuenta, te da aproximadamente 101.000, se toma 300 pascales, ¿vale? Bueno, pues fíjate que la presión atmosférica son 101.300 pascales. Significa que un pascal es una porquería, ¿no? Porque la presión atmosférica, que no es muy grande, en realidad, porque la soportamos nosotros bien, son 101.000, ¿vale? Bueno, pues eso es un pascal. ¿Qué pasa? Que como la presión atmosférica está en torno a 100.000 pascales, bueno, pues se llamó a un bar de presión a 100.000 pascales, ¿vale? De modo que, por ejemplo, la presión atmosférica también la podemos decir que vale 1,013, ¿qué? Bares, ¿vale? Corre la coma para no tener tanto cero, ¿vale? ¿Vale? Pero esto es una definición. Lo que hemos hecho aquí es, esto es cálculo, ¿vale? Vale. Esto es calculado, esto es definición. ¿Vale? Entonces, una atmósfera puede ser una atmósfera, que se utiliza en química como una atmósfera, ¿vale? Pueden ser 760 milímetros de mercurio, puede ser 101.300 pascales, puede ser 1,013 bares. ¿Vale? Fíjate toda la diversidad que tiene. Bueno, pues entonces, dice, el pulmón humano ejerce una presión máxima al expirar de 16.000 pascales. Vamos al problema en sí. Presión
expirar 16.000 pascales, ¿vale? Los indios del Amazonas usan esta presión para acelerar una flecha envenenada introducida en un canuto, ¿no? Despreciando la fuerza de rozamiento y de arrastre, es decir, idealmente calcular la velocidad máxima que puede alcanzar la flecha si tiene una masa de 1 gramo y el tubo tiene una longitud de 3 metros. Y la sección transversal es de 1 centímetro cuadrado. Empieza esto fuerte, ¿vale? Bueno, es decir, que tenemos un tubo, ¿vale? Un tubo, y entonces tú le insuflas aquí una presión P, ¿no? Vale. Esa presión es siempre por encima de la atmosférica, ¿vale? Porque la atmósfera está en todos lados. Es decir, que esta presión se llama manométrica, ¿vale? Un manómetro es un cacharro que vale para medir presiones, ¿no? Entonces la presión manométrica no vale para el manómetro no vale para medir la presión atmosférica, pone 0. Porque está hecho para medir presiones por encima, porque como la atmósfera está en todos lados, a mí me interesa saber cuando hay presión, me interesa saber las sobrepresiones, ¿vale? No la presión en sí, ¿vale? Pues la atmosférica no la puedo quitar, ¿vale? Excepto que me haga falta hacer el vacío o lo que sea, ¿no? Entonces esos 16.000, cuando se utiliza presión manométrica, podemos hacerlo, y entonces la presión atmosférica la tomamos como 0, ¿vale? Pues aquí hay una presión E, y aquí la presión que hay es 0, ¿no? ¿Vale? Bien. Esto no tiene mucho ya. ¿Ves? Un momentito. Presión 16.000. 16.000 por 1,6. Esto es la fuerza. Fuerza. Por aceleración entre 1 por 3, 600. 6 más. Vamos a hacerlo, yo creo que. Entonces, ¿qué pasa? Pues que date cuenta de que la cerbatana al final lo que tiene aquí es el cacharro este, lo que vayas a lanzar, ¿vale? El dardo que vas a lanzar, que bueno, el dardo se supone que es un cacharro. Que está tapando, ¿no? Está tapando la cerbatana, ¿no? Para que el aire lo empuje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si te fijas, durante todo el recorrido, o sea, en un punto cualquiera aquí, un punto cualquiera aquí, si hacemos punto 1 y punto 2 y hacemos Bernoulli entre 1 y 2 en el aire, pues te das cuenta de que tienes P1 más un medio de ρ por V1 cuadrado más ρ por G por Z1, que eso es constante, ¿verdad? Igual en 2, ¿no? Lo pongo así para no escribir otro. Y además sabemos que V1 por A1 es igual a V2 por A2, ¿verdad? Pero A1 y A2 son iguales, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la velocidad es... No cambia la velocidad, ¿verdad? No cambia la velocidad. Y entonces si te vienes arriba, pues como V es constante, esto lo paso para acá con la constante, ¿verdad? Y además la Z es constante, ¿no? También lo paso para acá, ¿verdad? ¿Eso qué significa entonces? ¿Vale? Es decir, que la presión que hay aquí en este punto es la presión a la entrada, ¿no? ¿Vale? Bien, y hemos dicho que presión, ¿qué era? Fuerza partido
de superficie, ¿no? De modo que justo en ese instante último ya estoy apretando, o sea, durante todo el camino he estado ejerciendo una fuerza de ¿cuánto? De presión por superficie, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración, ¿vale? Bien, la presión la conozco, que es la presión E, que hemos dicho, ¿verdad? La presión con la que soplo, ¿no? Por la superficie, que la conozco también, me la dan. Partido de la masa de la cerbatana, del dardo, es igual a la aceleración. Es decir, que puedo sacar con la aceleración que se está moviendo el dardo, ¿verdad? ¿Qué es cuánto? La presión, que era 16.000 por la sección, que vale ¿cuánto? 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado, para pasarlo a metros cuadrados, son 2 escalones por 10 a la menos 4, ¿no? Que son cuadrados. Entre la masa, que es 1 gramo. 1 gramo es 10 a la menos 3 kilos, ¿vale? Es 1 entre 1000. Bueno, pues si haces esta cuenta, pues te queda que esto es 1600 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Te acuerdas de la ecuación de cinemática? V cuadrado es igual a V sub 0 al cuadrado más 2 por A y por la distancia, ¿no? Que recorría, para no tener que calcular el tiempo. El dardo está en reposo, bueno, pues la velocidad con la que llega al final del canuto es raíz de 2 por A y por distancia, que es la longitud del cañón. Raíz de 2 por 1600 y la longitud del cañón, que es ¿cuánto? 3 metros, ¿no? Pues será eso, ¿no? 1600, es decir, 98 metros por segundo. ¿Vale? Bien. Dice, la densidad de una persona de 65 kilos es tanto, con 2,4 litros de aire en sus pulmones. Vale. ¿Qué volumen de aire debe expeler esa persona para que su densidad fuera igual a la del agua? Vale. Entonces, yo tengo la densidad inicial, 1, vamos a llamarla, es igual a la masa inicial partido del volumen inicial, que es ¿cuánto? Bueno, el tío pesa 65 kilos, 65 kilos. Partido del volumen, que son 990 kilos por metro cúbico, ¿vale? Bien. La densidad 2, pues será la masa partido por el volumen 2, ¿no? Vale, es que me he equivocado aquí. Rho 1 es igual a la masa partido volumen 1. Entonces de aquí puedo sacar el volumen 1, porque la densidad es lo que me dan. Puesto la densidad como el volumen. Es decir, 65 entre 990. Lo he puesto bien, pero no es la densidad, es el volumen, ¿vale? ¿Me ha dicho que es cuánto? 0,3 metros cúbicos. Vale. Y la densidad final, ahora sí me la dan, que es 1000. Entonces puedo calcular el volumen 2, que sería la masa partido ρ2, que es 65 partido de 1000. ¿Y eso cuánto es? Pues 0, vale, pero entonces arriba me hace falta más decimales.
Es que el de arriba, el 65, o sea, Vale, bueno, déjalo, dejamos fracciones y ya está. Ya, exacto. Vale, entonces tenemos el volumen que ocupa el tío. Pues digamos, el peso del aire ese no lo tenemos en cuenta, ¿vale? El aire pesa muy poco para decir, un litro de aire no pesa apenas nada, no se nota. Vale. ¿Qué diferencia hay de volúmenes? ¿Qué volumen hay 1 menos V2? ¿No? Pues tengo un volumen inicial, un volumen final. Ese volumen, esa diferencia de volumen, será el aire que he exhalado, ¿no? ¿Cuánto es esto? Pues sería 65, 1 partido 990, menos 1 partido de 1000. Sería 1 entre 990 menos 1 entre 1000. Y esto por 65. Esto da 6,565 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Vale? Eh, Persona de 65 kilos es 990. Mm, yo creo que esto. Lo de los litros, estos que te dan, con 2,4 litros de aire en sus pulmones, eh, eso ya está incluido en la densidad, ¿sabes? Esos 2,4 litros están incluidos en la densidad, no veo sentido. Entonces, estos son metros cúbicos. Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿vale? Y un metro cúbico tiene 1000 litros de agua, o de aire, o de lo que sea, que es 1000 decímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, pues, el volumen que exhala es V1 menos V2, que hemos dicho que es pues 6,565 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y yo sé que un 1000 litros es un metro cúbico. Que se va, entonces simplemente es pues 0,6565 litros. Que es, me imagino que será, como no te puedes fiar de esta gente que redondean mucho, ¿sabes? De todas maneras, 2,4 litros ahí no pega por ningún lado. No, ¿vale? Yo creo que esto es la solución última. Y se puede despreciar la masa del aire para hacer los cálculos. Vale, es simplemente eso. Venga, siguiente. Durante una transfusión es aconsejable que la presión de la sangre entrante sea igual a la presión diastólica del cuerpo. La presión diastólica será la presión de impulso, ¿no? La presión con la que el corazón está empujando. No con la que el corazón está aspirando, porque si no chuparía la sangre, ¿vale? Es decir, tú tienes aquí yo no sé dónde mete la sangre, se mete en la vena. Yo me imagino que lo meterá en la vena, no en la arteria. ¿Tú sabes algo? no. ¿Vale? La cosa es que, bueno, que metes aquí la aguja, ¿vale? Y entonces aquí hay una presión de la sangre y aquí una presión de la transfusión, ¿vale? Es decir, la presión de transfusión tiene que ser mayor que la presión de la sangre. Es lo que está diciendo, ¿vale? Para que la sangre entre, porque si no, lo que hace es que la sangre sale, ¿no? Que es 70 milímetros de mercurio.
¿Vale? Bien. Entonces, lo que resulta es que tengo aquí el sobrecito con la sangre, ¿vale? Que tiene su tubito, ¿vale? Enganchado a la vena, ¿vale? Y yo necesito que aquí haya una presión de 70, bueno, mínima, ¿no? De 70 milímetros de mercurio, ¿vale? Vale. Entonces, la presión que era ρ por G y por H, ¿no? Entonces, la presión desde el punto de vista del mercurio, dicen que es ¿cuánto? 760 milímetros de mercurio. Pero desde el punto de vista de la sangre que está a esta altura, pues si lo veo por la sangre, sería una altura de sangre, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Pues que la presión ρ de la sangre por la gravedad, por la altura de la sangre, tiene que ser mayor o igual que ¿qué? Que ρ del mercurio por la gravedad, por la altura del mercurio, ¿verdad? Es decir, que la altura que tiene que tener el sobrecito de sangre tiene que ser mayor o igual que ¿qué? Que la densidad del mercurio partido de la densidad de la sangre, la gravedad se va, multiplicado por la altura del mercurio. Es decir, que la altura de la sangre tiene que ser mayor o igual de densidad del mercurio, 13.600, densidad de la sangre, 1,056 gramos por centímetro cúbico. Vale, gramos por centímetro cúbico. Los gramos hay que pasarlo a kilos y los centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿vale? Pero usando sentido común, tú sabes, te he dicho antes que el agua, un metro cúbico eran 1000 litros, ¿no? La sangre es casi agua. Entonces dice que la densidad de la sangre, la densidad del agua es 1000 litros, que es un kilo. El metro cúbico es un kilo el metro cúbico, ¿verdad? O sea, 1000 kilos el metro cúbico. Un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos. Bueno, pues la sangre tiene que tener más o menos igual densidad. Entonces, ¿cuánto va a ser? 1056, ¿no? Ese pico que tiene más es por las cosas que lleva, ¿no? Es decir, que esto es 1056 kilogramos partido de metro cúbico, que lo puedes pasar, pero que es obvio que tiene que ser 1056. Entonces, esto partido en 1056 por la altura de mercurio, que bueno, si lo dejo en milímetros, pues sería 760, o si lo pongo en metros, aquí está la solución, centímetros. Vale, pues estos son 76 centímetros de mercurio, ¿no? Pues lo multiplico por 76 y la solución está en centímetros, ¿vale? Sería 13.600 por 76 entre 1056. 978,8 centímetros. Es decir, aproximadamente, visto que es 10 metros, y me falta un cero en algún lado. Vale, es que yo he puesto aquí 760. Esto no es 760, esto es la presión de 70. ¿Ves? El dato era 70. Yo he puesto la presión atmosférica, ¿vale? He copiado esto. Vale, vale. 70 milímetros, que son 7 centímetros. Ese es el cero que me sobra. Desde 1600 por 7 entre 1056. 90,15. Aproximadamente un metro. Pero eso sí que pone que por a un metro, ¿para qué? Pues para que la propia presión de la sangre se meta, ¿vale? De la altura. Vale. No te han dado el dato del mercurio, ¿vale? Lo tienes que aprender. 13.600 kilos el metro cúbico, ¿vale? El mercurio es una cosa muy común para medir presiones, para los cacharros. Venga, siguiente. ¿Va bien? Sí, Esto es más fácil, ¿verdad? sí.
No tiene que estar pendiente de descomponer vectores. A ver, tiene su formulita y tal, ¿no? Pero más intuitivo también. Cuando comprendes bien el tema de la expresión y todas esas cosas, es intuitivo. Bueno, entonces los peces tienen la vejiga natatoria, ¿no? Que es un órgano que tienen para inflar, desinflar y controlar su flotabilidad. ¿Sí? Sí. Dice que la densidad de los tejidos sin incluir el gas, ¿vale? Es de 1050. Y la masa del pez es de 9,5 kilos, ¿vale? Entonces, tenemos la densidad del pez solo es 1050, que es la masa del pez partido el volumen del pez, pero solamente los tejidos. Y la masa dice que es 9,5 kilos entre el volumen del pez. Es decir, que el pez seco tiene un volumen de 9,5 entre 1050. Bueno, vamos a dejarlo así porque como está la cosa muy ajustada, no vamos a coger decimal porque es que es muy poquita la diferencia. Dice, ¿qué volumen de gas tendría que almacenar la vejiga natatoria para mantenerlo equilibrado dentro del agua? Vale, vamos a ver, esto es otra cosa. Cuando tú tienes una cosa sumergida en agua, ¿vale? Toda la parte que está aquí, el agua está empujando para abajo, ¿verdad? Pero toda la parte, toda la superficie que está por aquí, el agua está empujando para arriba, ¿verdad? Evidentemente, es lógico pensar que la presión incrementa conforme te vayas más para abajo en el agua, ¿verdad? Porque cada vez tiene más agua arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la presión que hay por abajo es más grande que la presión que hay por arriba, ¿verdad? Por culpa del agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sobre este objeto que está aquí sumergido aparece siempre una fuerza neta. Hay fuerza para abajo y fuerza para arriba, pero gana la que va para arriba. Entonces hay una fuerza neta ascendente que se llama empuje, ¿vale? Y eso depende de donde esté sumergido, depende de las presiones de fuera. Por tanto, el empuje vale la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen, vamos a llamarlo V', que es el volumen sumergido, ¿vale? En el líquido, ¿vale? Bueno, pues entonces, dice, ¿cuánto gas tiene que almacenar la vejiga para estar en equilibrio dentro del agua? Bueno, para estar en equilibrio dentro del agua el pescado, ¿qué tiene que pasar? Pues que ese pescado esté equilibrado, ¿el qué? Su peso, ¿el peso de qué? Del pez, ¿no? Porque el aire no se considera que pesa, se considera que ocupa volumen, ¿vale? Porque el volumen dentro del agua produce fuerzas, pero que el peso del aire, el aire es por una boya, ¿no? En el mar, ¿no? ¿Por qué flotan las boyas? Pues porque está llena de aire que no pesa, pero ocupa mucho volumen y el agua empuja mucho, ¿vale? Y aquí estaría el empuje, ¿vale? Entonces, en el equilibrio, ¿qué pasa? Pues que voy a poner peso como W, ¿vale? Que el peso del pez tiene que estar equilibrado ¿con qué? Con el empuje, ¿vale? ¿Cuánto pesa el pez? Pues el pez pesa la masa por la gravedad, ¿verdad? Y el empuje, ¿qué es? La densidad del agua por la gravedad y por el volumen sumergido, ¿no? Que es el pez entero, ¿verdad? Todo el pez está sumergido. La G se va, y entonces ¿qué me queda? Pues me queda que el volumen sumergido del pez tiene que ser igual a ¿cuánto? A la masa del pez partido la densidad del agua, ¿verdad? Vale, la masa del pez hemos dicho que era 9,5. Y la densidad del agua dice que es 1028, ¿no? Vale, ese es el volumen. Sumergido, pues entonces el volumen de aire que tiene que aspirar, ¿cuál es? El volumen cuando está sumergido con la vejiga llena menos el volumen del pez seco, ¿verdad? Es decir, 9,5 partido 1028 menos el volumen del pez, que es 9,5 entre 1050. Ahora sí hacemos esta cuenta, ¿vale?
1 entre 1028, 1 entre 1028, menos 1 entre 1050 por 9,5, eso da 1,936 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, ¿vale? Que es lo mismo que 0,194 aproximadamente. No. Bueno, ¿en qué está la solución? El litro, ¿vale? Y esto es, pongo aquí, 1,936 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y yo sé que 1000 litros es un metro cúbico, ¿vale? Por tanto hay que multiplicar por 1000 y te queda 0,194 más o menos, ¿no? 194 litros, ¿no? He puesto 0,19. Vale. Bueno, pues esto es eso, flotabilidad, ¿vale? La flotabilidad ocurre cuando el peso del objeto y el empuje están equilibrados, ¿vale? Venga. El Torricelli. Vino tinto de Burdeos, de Burdeos. Bien. ¿Qué es un barómetro? Barómetro consiste en un tubo que tú llenas de líquido. Torricelli lo llenó de mercurio hasta arriba. Con lo cual, en el tubo no hay aire, ¿vale? Está lleno de líquido, ¿vale? Y tienes aquí una cubeta con el mismo líquido, ¿vale? Mismo líquido, ¿vale? En los dos lados, ¿vale? Entonces le pones el dedo a la probeta, lo metes aquí con el dedo, ¿vale? Con lo cual no puede entrar aire, ¿verdad? Y ahora le quitas el dedo. Le quitas el dedo. Entonces al quitarle el dedo, pues resulta que el tubo, pues ahora, está lleno entero, rechupa y cae abajo. ¿Vale? Cae para abajo. Y entonces aquí, ¿qué se queda? Vacío, ¿verdad? ¿Vacío qué significa? No hay ninguna presión porque no hay aire, ¿no? Entonces, si yo cojo aquí un punto 1 y aquí un punto 2, y como el agua ahí está quieta ya, está estancada y no se mueve, estamos en un problema de ¿qué? De hidrostática, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? P1 más ρ por G por Z1 es igual a ¿qué? A P2 más ρ por G por Z2. ¿Vale? Entonces, P1, ¿qué es? La presión atmosférica, ¿verdad? Está en la calle, ¿no? Aquí está la presión atmosférica empujando. Pero P2, ¿cuánto es? Cero, porque no hay aire, ¿verdad? Entonces, la presión atmosférica es igual a ¿qué? A ρ por G por Z2 menos Z1. ¿Y Z2 menos Z1 qué es? La altura que sobresale por el agua, ¿verdad? O por el mercurio, o por el vino, lo que sea. Es decir, que la presión atmosférica es la densidad del líquido por la gravedad y por la altura que emerge de la superficie del barril, ¿verdad? Muy bien. Entonces Torricelli, por eso te he puesto antes ROGH y he puesto el mercurio. Y Torricelli hizo esto con mercurio, dice que esto lo hace con vino tinto. ¿Vale? ¿Qué altura? Pues H, ¿cuánto es? La presión atmosférica partido la densidad del vino por la altura del vino, ¿vale? Sobre, siempre la altura medida sobre el nivel de vino, ¿vale? Pues la presión atmosférica, ¿me la da? No, ¿no? Entonces pongo 101.300, ¿vale?
¿Partido de qué? De la densidad del vino, 984 por la altura que... No, por la altura no. ¿Esto qué es? La G, ¿no? Por G. ¿Vale? Pues la altura de la columna sería 101.300 entre 984 y entre 9,8. 10,5 metros. ¿Vale? Después dice, ¿podría esperarse que el vacío sobre la columna fuera tan bueno como para el mercurio? O ya no sé yo qué quiere que le diga. Hombre, el mercurio le cuesta, no sé, la cohesión, es que eso ya es una pregunta chorra. Ya la cohesión molecular, si le cuesta menos trabajo a intentar entrar, pero ahí no entra aire de todas maneras. Bueno, se parece al que hemos hecho antes. Estos se parecen ya a todo, a veces hay algunos de movimiento. Venga, vamos a hacer uno de dinámica. Vamos a este. 9 al 12, ¿no? Nada más en el- Vamos a ver. Venga. Aquí. Se considera una aorta típica con un diámetro interno. Me da una tubería, ¿vale? Una tubería que es la aorta. Diámetro interno. Pasamos del espesor que tenga. Esto es la parte interna. 1,8 centímetros. Toda la sangre. Es esto. ¿Vale? En realidad, bueno, lo que tengo es una tubería. La aorta tiene músculo, ¿no? Las arterias tienen músculo para hacer que la sangre circule. Entonces lo que nos interesa es el huevo que hay por dentro, que es el diámetro interior, ¿vale? Toda la sangre que fluye a través de la aorta termina pasando por una serie de capilares que tiene un diámetro medio. Al final esto se ramifica, muchos capilares al final, y estos capilares tienen un diámetro de 10 micrómetros. Aquí la velocidad de la sangre es de 1 metro por segundo. Y a través de los capilares la velocidad es 1 centímetro por segundo. ¿Cuántos capilares tiene el cuerpo? Anda. Bueno, la ecuación de continuidad. Es decir, la velocidad en la aorta y la velocidad en un capilar, velocidad 1 por área 1 tiene que ser igual a ¿qué? A velocidad 2 por área 2, pero multiplicado por ¿qué? Por el número de capilares que haya, ¿verdad? O sea, toda la sangre que está en la aorta tiene que acabar en los capilares, ¿no? Esto no es verdad porque no son todos iguales de grandes, pero por eso te dice el diámetro medio, ¿no? Vale, pues entonces el número de capilares que hay, ¿cuánto es? V1 por A1 partido V2 por A2. Sería 1, como está en centímetros, lo dejo en centímetros. O sea, 1 metro por segundo y aquí 1 centímetro. Entonces, los metros por segundo son mejor 100 centímetros por segundo, ¿vale? Y este lo pongo como 1 centímetro por segundo, ya están apañados, ¿vale? Y después, A1, A1 es centímetro, el diámetro en centímetros, ¿vale? El área se puede poner como pi r cuadrado, pero también se puede poner como pi y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, como es de medios, pi de cuadrado partido por 4, ¿vale? Es más conveniente porque como las tuberías vienen en diámetro, no tiene que pasar para radio, ¿vale? Entonces esto es, el pi y el 4 se van, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? El diámetro al cuadrado, lo voy a pasar a metros, 1,8 por 10 a la menos 2 metros, entre el diámetro, que como son micro, pues son 10 por 10 a la menos 6. Y esto va al cuadrado, ¿no? Son diámetros cuadrados, ¿no? Pero el pi y el 4, porque Porque va hasta arriba y va hasta abajo. ¿Vale? Pi cuarto y aquí también hay pi cuarto, ¿no? Entonces, ¿cuántos capilares hay? Pues venga, sería 1,8 a la menos 2
entre 10 exponente menos 6. Esto al cuadrado y por 100. O con 8 de diámetro, ¿no? Medio, 10 micrómetros. 1 metro por segundo y la que le da 1 centímetro por segundo. Vale, eso. No sé, a mí no me ha dado eso, ¿eh? 1,8 exponente menos 2 entre 10 exponente menos 6 al cuadrado y por 100. Ahora sí. 324 por 10 elevado a 6. Es decir, 324 millones de capilares, ¿vale? Está bien, ¿no? Dice, si el cuerpo contiene 5,5 litros de sangre, ¿cuánto tarda la sangre en circular a través de todo el cuerpo? Bueno, el caudal hemos dicho que era volumen partido por tiempo, ¿no? Bueno, pues el tiempo que tarda la sangre en fluir, pues sería el volumen partido el caudal. El volumen y el caudal, ¿qué era? Velocidad por sección en cualquier sitio, ¿verdad? Cojo la aorta, ¿no? V1 por A1, ¿no? ¿Volumen cuánto es? 5,5 litros. 5,5 por 10 a la menos 3 para pasarlo a metros cúbicos. La velocidad era 1 metro por segundo y el área, aquí sí hay que ponerlo porque nada más que está el área en un sitio, no se va. Pi por el diámetro de la aorta, que era 10 centímetros, ¿no? 1,8 centímetros que diga, por 1,8 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado, partido de 4. Me daría el tiempo que tarda el corazón en bombear todo el agua, toda la sangre, ¿vale? Sería 5,5 exponente menos 3 por 4 entre pi y entre 1,8 exponente menos 2 al cuadrado. 21,61 segundos. ¿Vale? Entonces, con el concepto de caudal está relacionado. Piensa, me piden tiempo, pues piensa caudal. ¿Vale? Caudal es cantidad de líquido que fluye por unidad de tiempo, ¿vale? Es velocidad por área, velocidad por sección o bien volumen partido por tiempo. Entonces, jugando con eso, os he dicho que son dos ecuaciones lo que hay. Jugar con eso. Entonces, o es una o es otra. Ve pensando en todas las que hay y más o menos, pues, aunque no caigas en lo que hay que hacer, yo creo que el de las esponjas no busca uno más normal, ¿eh? Venga, 14. De la aorta, otra vez. Diámetro de la aorta tanto, transporta sangre. Ya está, 35 centímetros por segundo. ¿Cuál es la salida de la sangre si las placas de ateroma? Vale. Entonces tienes una arteria, o porque tiene, por lo visto en un sitio, pues tiene una placa de colesterol, una placa de lo que sea, aquí. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que tengo la sección sana de la aorta, pero aquí tengo una sección reducida, ¿no? O sea que al final es como si fuera lo que te he puesto antes, la tubería, ¿no? Que se reduce. Tengo un área 1 y aquí tengo un área 2. Aquí tengo una V1 y aquí tengo una V2. Y sabemos que A1 por V1 tiene que ser igual a ¿qué? A 2 por V2. Pi de 1 cuadrado partido por 4 por V1 es igual a pi de 2 cuadrado partido por 4 por V2. Por eso el pi cuarto es íbaro, ¿eh? ¿Vale? Entonces, me dice que D2 es la mitad de D1, ¿verdad? La reducción 50%, ¿no? Ha puesto en la mitad, ¿no? ¿Vale? Ten cuidado que la mitad de diámetro no es la mitad de área al cuadrado. La mitad de diámetro es un cuarto del área, ¿vale? Ten cuidado con eso. Entonces, si esto lo metes aquí arriba, ¿qué te queda?
te queda que d1 al cuadrado por v1 es igual a d1 medios al cuadrado por v2. Y ahora ya d1 al cuadrado se va. Y me queda la velocidad con la que pasa la sangre por ahí por la zona esa, que sería la que lleva en 1 partido de 4, ¿verdad? Entonces, no, por 4, sí. 4v1, que sería 35 por 4, 140 centímetros por segundo, que es 1,4 metros por segundo, ¿vale? Vale, y lo del pi. Sí. ¿Qué es eso? Sí, el área es pi r cuadrado, ¿no? Pero el radio, ¿qué es? La mitad de un diámetro, ¿no? O sea, pongo esto si es el radio o pongo esto si es el diámetro, para no tener que hacer cuenta, ¿vale? No te acostumbras, lo pones, no tienes que estar pensando. Vale. Y el 15 es continuación del problema, que es lo que te iba yo a comentar. Digo, pero bueno, vamos a hacer otro. Y al final es eso. ¿Qué ocurre además con esto? Que va a haber una pérdida de presión, ¿verdad? O una ganancia de presión, depende. Una pérdida, ¿verdad? Porque como se acelera, perdía presión, ¿verdad? Y continuando con esto, la presión sanguínea en la aorta era tanto. ¿Cuál es la presión manométrica en el punto donde está el ateroma ese? Pues, ¿qué hago? Hago Bernoulli entre un punto y otro punto, ¿verdad? Y tendría presión en 1 más un medio de ρ por v1 cuadrado más ρ por g por z1 es igual a la presión 2 más un medio de ρ por v2 cuadrado más ρ por g por z2. Y las alturas son las mismas de los dos puntos, ¿vale? P1 en la aorta, que sería P1, P aorta, más un medio de ρ por la velocidad de la aorta al cuadrado, es igual a la presión en 2, que es la que busco, más un medio de ρ por v2 cuadrado. Entonces ya está. Pues P2, ¿qué es? Es la presión que tengo en la aorta más un medio de ρ por, como V2 más grande, pongo aquí un menos y paso el V2 para allá negativo y lo pongo positivo delante, para que se vea que se está restando. Que no importa, se puede hacer de otra manera y te sale más y la cuenta te sale menos. Ahora aquí la cuenta va a salir más y el menos está fuera. ¿Vale? Es decir, que P2 es más chico que P1. ¿Vale? ¿Cuánto? Bueno, pues sería la presión en la aorta, sería 120 milímetros de mercurio. ¿Vale? La presión en la aorta es ρ del mercurio por G y por H, ¿vale? Del mercurio. ¿Vale? Sería ρ. Ahí sí te da. No, te da la sangre, no te da mercurio. ¿Ves? Mercurio te lo tienes que saber. Por G por altura de mercurio menos un medio de ρ de la sangre por V2 menos V1. ¿Vale? Echamos cuenta. 13.600 por 9,8 por 0,12 metros menos un medio por 1060 y por V2 menos V1, ¿qué es? Ah, pues tengo aquí, ¿no? V2 1,4 y V1 0,35, ¿no? (1,4 al cuadrado menos 0,35 al cuadrado. Esa es la presión que se mide con un cacharro. Sería 13.600 por 9,8 por 0,12 menos 0,5 por 1060 por 1,4 al cuadrado menos 0,35 al cuadrado. Y me da 15.020 pascales. ¿Qué lo quiere? En milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, 15.020 pascales, si lo quieres en milímetros de mercurio, pues tienes que poner
densidad de mercurio por G y por la altura de mercurio que vas a medir, ¿verdad? Entonces, la altura del mercurio que vas a medir, ¿cuánto es? Pues dividir 15.020 entre 13.600 por 9,8. Entre 13.600 y entre 9,8. 0,112 metros o 112 milímetros de mercurio, ¿vale? Sí, 112, 113. ¿Otra vez? Puesto. A ver. He dicho antes que los fluidos pueden circular de forma ordenada o forma desordenada, ¿vale? Régimen laminar versus régimen turbulento. Evidentemente hay una transición, ¿no? Régimen laminar es como si fuera una baraja de cartas, el fluido, que cuando fluye resbala como resbalaría un taco de carta, ¿vale? Y de forma ordenada. Y el régimen turbulento, pues el fluido va de forma caótica circulando, ¿vale? ¿Cómo sé yo en qué régimen circula? Bueno, mediante una cosa que se llama número de Reynolds, ¿vale? Número de Reynolds que se llama R. Número de Reynolds es una cuenta que se hace con unos parámetros que es densidad del líquido por velocidad, por diámetro partido, esto que es viscosidad. ¿Vale? La viscosidad. Ten cuidado que la gente confunde viscosidad con densidad, ¿vale? La viscosidad es lo que tiene la miel. ¿Vale? Miel es viscosa. Dice, la miel es muy densa. No, la miel no es muy densa, la miel es muy viscosa. ¿Vale? La densidad es el peso que tiene frente al volumen y la viscosidad es la capacidad que tiene de moverse. El agua es poco viscosa, pero la miel es muy viscosa, ¿vale? La viscosidad cambia con la temperatura. Tú calientas la miel y se hace líquida, ¿verdad? O la típica cera de depilar, ¿no? La calientas, se hace líquida y es súper viscosa. ¿Por qué? Porque es que se solidifica, ¿no? Eso es la viscosidad. Está relacionado con la fuerza de atracción de las moléculas. Es como si fuera el rozamiento, ¿vale? Una cosa viscosa que tiene mucho rozamiento, ¿vale? Entonces a una cosa viscosa le cuesta trabajo hacerse turbulencia, ¿verdad? Tú nunca verás la miel a borbotones, ¿verdad? Es muy ordenadito, muy bonito, ¿verdad? El agua, sin embargo, te abre el grifo un poquito más de la cuenta y ya está el agua revuelta, ¿verdad? Porque es poco viscosa, ¿vale? Entonces, si el número de Reynolds es mayor que 2400, el régimen es turbulento. Y si es menor, es laminar. Eso son estimaciones, ¿vale? Esto no es una cosa exacta. Porque las turbulencias empiezan por perturbaciones. Entonces, si tú haces tú en un laboratorio que no hay vibraciones, a lo mejor con un Reynolds de 20.000 o de 100.000, porque el Reynolds vale millones, puede valer millones. 2.400 o puede valer 20 millones el número, ¿vale? Lo que yo sé es que cuanto más Reynolds, más turbulento, ¿vale? Y de 2.400 para abajo, laminar, ¿vale? Bueno, pues entonces te dice el problema. Eh,
Dice, evaluar el número de Reynolds que corresponde al valor del flujo de sangre. Vale. Entonces, el número de Reynolds, hemos dicho que es densidad por velocidad por diámetro partido de viscosidad. Densidad de la sangre. 1100, ¿no? Pone 1,1 por 10 a la 3 por velocidad de la sangre. 35 centímetros por segundo. 0,35. Diámetro. Diámetro. Radio arterial medio 1,19. Por tanto, el diámetro sería 2 por 1,19 por 10 a la menos 2 para pasarla a metro. Entre la viscosidad de la sangre, que la tienes abajo, que es 2,084 por 10 a la menos 3. Pues este es el Reynolds en la arteria. Sería 1,1 exponente 3 por 0,35 por 2 por 1,19 exponente menos 2 entre 2,084 exponente menos 3. Y esto sale 4000. Bueno. Esto no es verdad, eso no es verdad que está ahí. Porque el Reynolds depende del diámetro, no del radio, ¿vale? Aquí te lo han puesto con radio. Luego esto no hay que multiplicarlo por 2. Entonces esto te queda, pero eso no está bien. De todas maneras, consultaré tus apuntes a ver qué ponen. Y sale 2198. Y esto es laminar, ¿verdad? Y después el régimen de los capilares, el reino de los capilares, ¿cuál es? Pues esto no cambia. 1,1 por 10 a la 3. La velocidad sí cambia. 3,9 milímetros por segundo. 3,9 por 10 a la menos 3. El radio, 4 por 10 a la menos 6. Partido la viscosidad, que no cambia. 2,084 por 10 a la menos 3. Y esto da, pues, 1,1 exponente 3. Esto se va con esto. 1,1 por 3,9 por 4 exponente menos 6 entre 2,084 exponente menos 3. Esto da 8,23 por 10 a la menos 3. Y esto es laminar, pero laminar. Este es laminar crítico, ¿no? ¿Vale? Pero por los capilares la sangre va tan lento que va muy tranquilita, ¿vale? Porque por la viscosidad que lleva, más que nada, ¿vale? Bueno. Mira, me tengo que ir. Me han llamado que me tengo que ir. Ahora cuando vuelva te acabo de grabar el vídeo y te lo mando, ¿vale? Y ya tú miras los ejercicios en el vídeo, ¿vale? Venga, que tengo que hacer un recado. Yo...